Buenos días, mi nombre es Fernando Villavella, soy el secretario general de la Cámara de Comercio de Oviedo, que tenemos el enorme placer y honor de dar cobijo a la delegación en Asturias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un hecho que como decía aquel señor, nos llena de orgullo y satisfacción y nos está aportando muchísimas cosas de relación de este mundo empresarial con el mundo de la ciencia y en el que estamos fuertemente implicados para que se produzca la mítica transferencia de conocimientos. Concha es una apasionada de la transferencia y nos tiene a todos locos con este asunto. Y un asunto como el de hoy, que es sumamente interesante. Todos hemos leído en la prensa y en esta casa han venido a vernos importantes empresas que están preparando o anunciando importantes inversiones en la costa asturiana de parques eólicos. Bueno, esperando que el maná de los fondos europeos ampare todo este tipo de inversiones. Ya veremos luego lo que queda todo esto de los fondos europeos y en qué nos queda. Y el mundo marino, pues es un mundo, sorprendentemente, esta cámara es Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, aunque estemos situados en Oviedo. No hay playa como quiso hacer Gabino de Lorenzo, pero la Cámara de Oviedo comprende 69 de los 78 municipios asturianos y, por tanto, hay una parte muy importante que nos toca de costa, por decirlo así. Bueno, no os doy más el rollo, bienvenidos. Estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros y ojalá esta jornada sea un éxito. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Yo me presento, soy Paula Laiolo, soy la directora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de Mieres. Sustituyo hoy a María Fernández, que se disculpa por no estar aquí, posiblemente llegue más tarde a lo largo de la reunión y ha tenido una reunión muy importante hoy y no pudo presenciar. Me alegra daros la bienvenida a este transfer que por fin vuelve a ser presencial. Los transfer han continuado durante la pandemia de forma online, pero volver aquí a vernos a la cara, aunque como decíamos solo mitad de la cara, pues es una gran satisfacción y esperanza de que esta etapa se acabe, ¿no?, de las formas no presenciales. Agradecemos a Fernando y a la Cámara su apoyo en esta actividad que se lleva ya desde hace 2 años y que nos está dando muchas satisfacciones. La delegación en el CSIC en Asturias cuenta con 4 centros. 2 son de titularidad propia del CSIC, que son el INCAR y el IPLA, y 2 son de titularidad compartida con el Principado y la Universidad de Oviedo, que son el CSIN y el IBIP, que es mi instituto. Pero este año también el CSIC incorpora en su familia también 2 otros institutos, que son el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Geológico y Minero de España. Y con esta bienvenida a estos institutos nuevos, también lleva nuevo trabajo, así que amablemente tenemos que agradecer a Rafael González Quirós, el director del Instituto Oceanográfico de Gijón, por organizar este transfer que va sobre gestión eólica marina, sostenibilidad y rentabilidad. Los 2 antiguos transfer duraban una mañana en que se sucedían distintas presentaciones de todos los ponentes, pero de los transfer online aprendimos que el modelo de debate era más ágil y podía permitir una discusión más profunda de los temas tratados, así que vamos a adoptar durante este transfer ya presencial esta modalidad híbrida en que habrá presentaciones de 10-15 minutos como mucho y luego todos los ponentes subiremos a esta mesa y discutiremos los temas importantes con todos vosotros. Y recordaros también por parte de la delegación que los transfers son jornadas que se pueden realizar a la carta. Los investigadores o las empresas que estén interesados en realizar un transfer sobre un tema de interés pueden contactar con la delegación para que lo organicen. Y la delegación se apoya en los 120 centros del CSIC que hay en toda España y que son muy comprometidos con la transferencia. Y el CSIC es la mayor entidad dedicada a la ciencia y la tercera en Europa, la mayor en España.
Somos unos aliados fiables y dispuestos a colaborar con el tejido empresarial y en facilitar una I+D+I sostenible y comprometida con la necesidad de la sociedad. Sin más, para no ocupar todo el tiempo yo, doy paso a Rafael González Quirós, como os he dicho, es el director del Centro Oceanográfico de Gijón, que hoy nos hablará sobre cómo gestionar esta oportunidad de desarrollo sostenible que ofrece la eólica marina. Muchas gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias, Paula, por la presentación. Efectivamente, nos hemos incorporado al CSIC recientemente a través de un Real Decreto que se publicó en marzo. El proceso de incorporación está siendo lento y no exento de dificultades, pero claro, entre las evidentes beneficios está el incorporarnos, bueno, integrarnos en una entidad de mayor tamaño como el CSIC y poder aunar esfuerzos en iniciativas como esta de los transfers, y por lo tanto agradezco mucho a la delegación del CSIC que me hayan brindado la oportunidad de organizar este transfer sobre eólica marina, que tengo que decir que no es un tema en el que yo tenga una implicación directa de investigación, ni ninguno de los investigadores del IEO, pero como luego explicaré brevemente, creo que es un tema en el que en España en general no hay nadie que esté directamente implicado en la investigación de la eólica marina o muy poco, ¿no? Por lo tanto, es un campo abierto. Lo que sí sabemos y tenemos conocimiento es sobre una serie de aspectos que sí afectan al desarrollo de la eólica marina, y por eso, bueno, tanto está en este coloquio hemos invitado al sector, pero también a otro sector, a otras personas relacionadas con investigación o gestión de otros recursos que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar todas las expectativas que se han creado, ¿no? Yo había planteado esto, bueno, mi planteamiento y la exposición que voy a hacer es tratar de establecer el marco general y luego el resto de los ponentes que van a intervenir irán a cosas más específicas. Esto abre una oportunidad de crecimiento sostenible y lo primero que quería aclarar es qué es lo que entiendo yo y creo que se debe entender por crecimiento, por sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto que los ingleses denominan bummer, y que es como un concepto tramposo o un poco difuso, porque en realidad no podemos alcanzar, la sostenibilidad no es una cosa fija que haya que alcanzar y que podamos llegar a definir y estructurar totalmente, sino que en realidad es un proceso, y es un proceso en el que la ciencia, el conocimiento científico de todo tipo, en el que interviene también la economía, pero el estudio de los ecosistemas y demás, tiene que establecer el conocimiento que nos permita determinar luego la sociedad en su conjunto, es la que tiene que decidir qué es sostenible y qué no. O sea, no se puede, la ciencia no debe ocupar ese espacio, es un espacio que le corresponde a la sociedad en función de toda la información que se provea, y obviamente los representantes de la sociedad principales son los políticos, ¿no?, que es al final quienes tienen que tomar estas decisiones. Aclarado esto, me gustaría primero exponer un poco el contexto global de dónde se enmarca la eólica marina y luego ir poco a poco bajando hasta la escala más regional. Según un informe de la OCDE de 2016, la economía azul, la que está relacionada con los océanos, se espera que entre 2010 y 2030 haya duplicado su tamaño, desde 1,5 trillones de dólares hasta los 3. Es decir, que durante este mismo periodo, esta misma organización y otras muchas, como el Banco Mundial, etcétera, preveían un decrecimiento paulatino de la economía mundial. Es decir, que mientras la economía mundial iba a estar decreciendo, luego hemos tenido esta crisis de la COVID que vino a trastocar todo, pero mientras había unas expectativas de decrecimiento paulatino de la economía mundial, la economía azul relacionada con los océanos iba a duplicar su tamaño. Y dentro de este crecimiento alto surgían sectores muy fuertes como el relacionado con la eólica marina, que prácticamente en 2010 apenas no llegaba a suponer ni un 1% de esa economía azul, y se espera que llegue a suponer un 8% de esa economía. Y más aún, las perspectivas que tiene la Unión Europea es de quintuplicar su peso en 2050, respecto del que más o menos tiene ahora.
Este crecimiento este crecimiento de la economía azul se suma a una serie de amenazas que está sufriendo el océano, no solo por el crecimiento azul, la actividad que tenemos en el océano, sino también por la terrestre y entre ellas el cambio climático. Los océanos están sometidos cada vez a mayor presiones, el cambio climático, la contaminación, los plásticos, la sobrepesca, etcétera. Y estas expectativas de crecimiento se van a sumar, este mayor crecimiento se va a sumar a una mayor presión que tendremos que gestionar adecuadamente para que a su vez esta economía azul no se vea resentida por la degradación de los ecosistemas marinos. Por lo tanto, y entre esas amenazas destaca el cambio climático. Creo que es el mayor reto al que nos vamos a enfrentar en los próximos años, y el cambio climático, el océano juega un papel fundamental en el cambio climático, ha absorbido el 90% del exceso de calor que hemos provocado con la liberación de gases de efecto invernadero, el 30% del exceso de CO2, y va a estar afectado por este cambio climático. En realidad el océano es parte del sistema climático terrestre. Por lo tanto, este mayor crecimiento también va a amenazar más los océanos y por lo tanto tenemos que tratar de buscar la información y los datos y el conocimiento científico que nos permita combinar las expectativas de crecimiento con no degradar más los océanos o limitar esa degradación. Y precisamente por la necesidad de frenar el cambio climático, a nivel internacional se ha firmado el Acuerdo de París y a nivel europeo el Pacto Verde, que establecen como criterio de que debemos reducir las emisiones de CO2 para limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados en 2050. Y esto está relacionado con una apuesta muy fuerte por parte de la Unión Europea y de todos los países a nivel global por la eólica marina como una fuente alternativa de generación de energía sostenible, limpia, que no genera emisiones de CO2 y que efectivamente la Unión Europea prevé multiplicar por 25 en 2050 respecto a los datos actuales hasta generar unos 350 gigavatios de energía. Esto tiene un reto muy importante en cuanto a gestionar esto, principalmente por el espacio limitado y por la implantación por la ocupación del espacio marino, sobre todo en zonas donde la oportunidad de establecer parques eólicos está limitada por el espacio, principalmente por la profundidad y por la interacción con otros acuerdos también internacionales y con la actividad de otros sectores como el pesquero, el del tráfico marítimo o el establecimiento de áreas marinas protegidas. España también ha firmado un convenio internacional de biodiversidad que implica la declaración de un 10% de sus aguas jurisdiccionales sobre alguna figura de protección de área marina protegida. Actualmente estamos en ese porcentaje, pero esto obviamente entronca o limita o viene a interaccionar con la necesidad de desarrollo de los parques eólicos. Y como decía, por supuesto, el sector pesquero, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos en España de este contexto global? La situación es que, al contrario de que otros países europeos, en España no hay ni un solo parque eólico marino desarrollado actualmente. O sea que partimos de cero. Eso tiene la ventaja de que tenemos la oportunidad de aprender de los errores de otros y de las experiencias previas de desarrollo de parques eólicos en otras zonas, pero también tiene la ventaja de que partimos de cero, efectivamente, y que no tenemos experiencia para el desarrollo previa del desarrollo de estos parques. El potencial y el hecho de que en España no se hayan desarrollado está relacionado muy directamente con que la plataforma continental española es muy estrecha. Esto ha limitado hasta ahora el desarrollo de los parques y además es muy estrecha y la plataforma adquiere una cierta profundidad de forma relativamente rápida. O sea que las zonas poco profundas dentro de esa plataforma a su vez son escasas y tendrían que estar muy cerca de costa y eso ha limitado el desarrollo de los parques hasta ahora. Sin embargo, por un lado, el desarrollo de las plataformas flotantes ha abierto la posibilidad de establecer parques eólicos más lejos de la costa
Y luego España tiene un alto potencial de generación eólica porque hay zonas de las aguas jurisdiccionales españolas donde hay vientos fuertes de forma bastante constante y son principalmente la zona de Galicia y que coge parte del noroeste de la zona de Asturias, la zona del Golfo de León, en la zona frente a Gerona, en la transición, y luego hablará Cristina Núñez del caso del Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias. Son las 4 zonas principales donde hay un alto potencial de generación y donde se pueden desarrollar este tipo de parques. Como decía, en cuanto a limitación del espacio, al tener una plataforma más estrecha, estamos limitados en ese desarrollo, pero actualmente también la energía eólica está limitada por ahora, y estas plataformas flotantes, por lo que conozco a través del sector, aproximadamente hasta la isóbata de 1000 metros, con lo cual eso abre un cierto espacio de colocación de plataformas eólicas, pero sigue siendo un espacio relativamente limitado. Y eso implica un conflicto con los otros sectores que tienen actividad, con el desarrollo de áreas marinas protegidas, etcétera, con lo cual nos enfrentamos a potenciales conflictos y, sobre todo, bueno, que tenemos que resolver a través de datos, de información, de conocimiento científico y, a la vez, hacer frente a la necesidad del desarrollo de estos parques que vienen a contribuir a reducir las emisiones de CO2 y a suponer una fuente de energía limpia y importante, que puede llegar a ser importante en España. ¿Qué nos falta? Nos faltan datos e información porque actualmente, como no había desarrollo de estos parques, no tenemos muchos estudios hechos directamente o no tenemos prácticamente estudios hechos directamente en nuestras costas sobre impactos ambientales, gestión del uso del espacio con otros sectores, etcétera. Y no se ha establecido algo que ponen, creo que todos los manuales de lo que se conoce la planificación espacial marina, que no es otra cosa que la ordenación de ese espacio y de los usos que se hacen por distintos sectores. En todos los manuales pone que lo ideal es que desde el inicio del proceso haya una implicación directa de todos los sectores en el proceso de discusión y de implementación de los planes. Aquí recientemente se ha desarrollado, se ha publicado el plan de ordenación del espacio marino en España, y en la publicación, me he leído el plan y se incluye una exhaustiva recopilación de información y creo que el plan está bastante bien planteado, pero donde no ha dado tiempo a establecer ese diálogo y ese necesario y que tendremos que establecer en el menor tiempo posible, porque las expectativas de desarrollo de esta eólica tampoco se pueden dejar para la próxima década, y los retos de desarrollo de esta tienen que acelerarse y producirse en un espacio de tiempo corto. Y esto nos marca, creo que, un reto a todos los que podemos estar implicados en esto, tanto a los representantes de sectores con intereses en el océano, a la conservación de los ecosistemas, que es fundamental para poder seguir teniendo una serie de beneficios y que además afecta directa e indirectamente a otros sectores de actividad, como el turismo y la pesca, y al desarrollo de esta industria. Además, creo que en el contexto actual se ha venido a sumar la reciente crisis energética que está saltando en todos los periódicos y está metiendo, como quien dice, todavía más presión por la necesidad de desarrollar estos parques y las expectativas que ha generado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como consecuencia de la COVID-19, que hay una expectativa de recibir fondos y se espera que una parte de esos fondos vaya al desarrollo de estos parques eólicos. Por lo tanto, se ha venido a sumar todavía más una mayor presión sobre el desarrollo de esta actividad. Y por terminar, y no extenderme mucho más, creo que en Asturias
llevamos ya décadas en un proceso de reconversión industrial casi que empieza a ser histórico por el declive que hubo en los años 80 asociado a lo que era la industria fuerte de la región, con la minería, la siderurgia, el sector naval, etcétera. Seguimos teniendo unas expectativas de buscar algún tipo de industria que venga a relanzar la industria asturiana. Algunos sectores se han reconvertido bastante bien, el naval, por ejemplo, está, y han surgido otros como el de la construcción de plataformas eólicas, en el que hay varias empresas muy bien posicionadas a nivel internacional y que tienen unas necesidades de investigación, de desarrollo de prototipos, etcétera, que están ahí, que habrá que atender de alguna manera. Y además tenemos una industria, o una parte importante de la industria asturiana, pues tiene una demanda energética alta y por lo tanto está esperando también que esto pueda ser una fuente de energía para el mantenimiento de la industria. Y esto entronca pues con otras actividades y, por ejemplo, la pesca en Asturias, que, por ejemplo, el IEO tiene, bueno, por los sistemas que hay de seguimiento de los barcos, pues se puede tener una información bastante precisa de dónde están actuando los barcos que son mayores de una determinada eslora, pero la flota asturiana es principalmente artesanal, como luego nos comentará Lucía seguramente, y carece de esa información, con lo cual tenemos otro nuevo reto para gestionar la interacción entre el sector pesquero y el empresarial. Y con esto ya termino y dejo que el resto de participantes vayan ya más a cosas concretas y luego ya tendremos el momento de debate. Pues nada, gracias. En realidad quería preguntarte, te paso yo el micrófono. Tú que conoces y sabes cuáles son las zonas de la costa asturiana o del mar en que no se podrá desarrollar ningún proyecto eólico por protección o por mala, o si se sabe, y cuáles son las zonas en que podría haber necesidad de evaluar impactos. Bueno, actualmente por la legislación hay determinadas zonas que son las áreas marinas protegidas, donde no se pueden desarrollar teóricamente parques eólicos. Lo que habría que decir en esto, y aquí igual me estoy metiendo en un jardín un poco complicado, es que esas áreas marinas protegidas fueron diseñadas sin tener en cuenta que iba a haber una necesidad de desarrollo de parques eólicos marinos. Y cuando uno ve el diseño geográfico de algunas áreas marinas protegidas, pues son una caja rectangular que no se corresponde con la distribución de los hábitats que son objeto de protección. Y esto no quiere decir que tengamos que reformular esas áreas marinas protegidas, porque obviamente están protegiendo hábitats muy importantes, pero a lo mejor hay que, en ese diálogo, creo que tenemos que hacer un diálogo abierto donde obviamente no se puede dañar esos ecosistemas que son enormemente importantes, pero a lo mejor la definición de las áreas marinas protegidas sí es susceptible de cambiarse, o que los usos que se puedan hacer dentro de ellas sí puedan contemplar el desarrollo de parques eólicos. De todas maneras, esto está condicionado también por las necesidades del sector de una zona de importante viento y luego supongo que Indalecio nos hablará un poco más de dónde están esas zonas donde el sector espera desplegar los parques y ver la interacción que pueda haber con ellos. Gracias. Así que introducimos a Indalecio González, que es el responsable del área de energías renovables de la Fundación Asturiana de la Energía, que nos hablará de la energía eólica marina en el nuevo modelo energético de Asturias. Muchas gracias, Indalecio. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer pues la invitación que los organizadores nos han brindado a la Fundación Asturiana de Energía para participar en estas jornadas. La Fundación Asturiana de Energía, bueno, como tengo 10 minutos, voy a tratar de, ya soy capaz de ajustarme al tiempo, 10 minutos. Entonces, simplemente la Fundación Asturiana de Energía, de una manera rápida, somos la Agencia Regional de la Energía. Somos una entidad que trabajamos por tratar de mejorar la sostenibilidad del modelo energético asturiano, promoviendo lo que es la eficiencia energética y
el ahorro energético y las energías renovables y promoviendo pues los vectores de descarbonización, ¿no? Entonces, por ese rol de agencia, que tenemos de agencia energética regional, pues voy a tratar de dar el punto de vista yo comparto lo que ha comentado Rafael en esa exposición que ha hecho al inicio de la situación, y voy a tratar de dar esa visión regional y energética de lo que ha explicado, ¿no? Entonces, para comenzar, me gustaría señalar un poco las singularidades que tiene Asturias desde un punto de vista energético. Asturias, desde un punto de vista energético, es una región única en España. Es verdad que igual podemos encontrar alguna región gemela en Europa, pero en España somos únicos. Y es única, bueno, pues por su historia, ¿no? Es decir, tenemos su historia industrial y su historia minera. Tenemos una estructura energética totalmente singular y que he tratado de reflejar en esas gráficas que pongo ahí, que están relacionados con lo que es la estructura energética regional, ¿no? En primer lugar, un aspecto que llama la atención a cualquiera que haga un análisis del sector energético asturiano es el gran peso que tiene el carbón. Es decir, bueno, debo decir que estos datos son del año 2017, a ver si aquí, vale. Estos datos son del año 2017, esto es lo que es el consumo de energía primaria en Asturias en el año 2017, y he puesto los del año 2017 porque fue el último año, digamos, en el que se dio pues una estructura energética similar a la histórica, por definirlo de algún modo. El año siguiente ya se inició el proceso de transición en el que nos encontramos, pero en cualquier caso, desde un punto de vista conceptual, lo que voy a decir se sigue manteniendo a día de hoy. El carbón, como digo, es la principal fuente energética de Asturias. Esto puede resultar llamativo a día de hoy porque realmente, pues no, antes, pues en las viviendas sí que había carbón, pero ahora ya pues es raro encontrar viviendas calentadas con carbón. Pero la realidad es que tenemos, derivado de nuestra tradición histórica minera, pues eso hizo que se asentasen en la región pues un sector industrial cuya base, digamos, de consumo pues es el carbón, y por ello tenemos un consumo tan elevado. Es decir, 2/3 partes del consumo de energía primaria se cubre con carbón en Asturias, lo cual llama, yo creo, bastante la atención. El segundo dato que también llama mucho la atención es el peso que tiene el sector industrial si lo referimos al consumo de energía final por sectores. Si vamos a compararnos con España, pues la industria generalmente es el tercer sector en consumo. En cambio, en Asturias no solo es que sea el primero, es que es 2/3 partes del consumo. Es decir, que solamente hay 1/3 para repartirse entre el resto de sectores. Es decir, tiene un consumo realmente extraordinario, y eso es debido a que tenemos una industria muy intensiva en energía. Es decir, hay aquí una concentración de industria química, de industria cementera, del papel, de siderurgia, que son industrias intensivas en energía y que nos hace que tengamos esa extraña estructura energética, ¿no? Y luego un tercer aspecto también a resaltar pues es el parque de generación de energía eléctrica que tenemos. Tenemos un parque de generación bastante importante que precisamente se instaló para dar servicio a esta industria y está basado en generación térmica y fundamentalmente térmica de carbón. Vemos aquí cómo las centrales térmicas de carbón pues aportan, ese año aportaron 11.000 gigavatios hora, que bueno, pues estamos hablando de más del 80% probablemente de lo que es la producción de generación de energía eléctrica regional. Bien, ese es el punto de partida que tenemos, ¿no? La realidad es que, por los motivos que ha explicado
Rafael al inicio, pues se tiene que afrontar, digamos, un proceso de descarbonización por parte de la economía, ¿no? Es decir, para luchar contra el cambio climático, pues Europa ha apostado muy fuerte por la descarbonización, planteándose la meta de 2050. Y esta descarbonización pues se está planteando en lo que es el tema energético en base a electrificar la sociedad y en aquellos puntos donde no se puede electrificar, pues utilizar gases renovables, ¿no? Gases renovables como el biometano, como el hidrógeno. Bien, pues evidentemente al cruzar esto con nuestra estructura energética, pues eso tiene un efecto directo beneficioso de reducción de emisiones de CO2, pero tiene otros 3 efectos que no son tan beneficiosos, como es una afección a la actividad económica, puesto que hay que tener en cuenta que la generación de energía eléctrica pues representaba en torno al 3% del Producto Interior Bruto, pero tiene más que lo que es el efecto directo, es más importante el efecto indirecto que tiene, porque esa generación de energía eléctrica está basada en térmicas de carbón que daban una estabilidad a la red, que es lo que te demanda la industria electrointensiva, que esa representa el 15%. Es decir, que tocar ese 3% va a tocar el otro 15%. Entonces, de algún modo, hay que buscar soluciones a esa necesaria seguridad y calidad de suministro que nos demanda la economía regional. Y evidentemente, la reducción de actividad de la cadena del carbón en Asturias, pues tiene también una consecuencia directa en el empleo, ¿no? En Asturias tuvimos, bueno, y tenemos todavía minería de carbón, tenemos y centrales térmicas de carbón y tenemos un puerto en Gijón, que es el principal puerto granelero de España por el movimiento que tiene de carbón. Y esos son miles de empleos que ahora mismo pues están en proceso de reconversión. Están en proceso de reconversión. Yo creo que, apuntaba antes los datos de 2017, porque ahora en 2021, ya estamos en ese proceso, o hemos iniciado ese proceso de transición energética. Ya se han cerrado 2 centrales térmicas de carbón y tenemos otras 3 cuya previsión de cierre pues es en los próximos, durante esta década, antes del 2030. Y debemos, buscar una solución a estos retos que se nos están planteando, ¿no? Entonces, en línea con esto y teniendo en cuenta que este proceso de transición energética no es un proceso que esté solamente experimentando Asturias, sino que se está dando a nivel global, y eso hace pues que este cambio de modelo energético haya nuevos mercados emergentes, pues como el hidrógeno, el almacenamiento energético o las energías renovables marinas, que pueden suponer una oportunidad para Asturias. Entonces, con esa filosofía se planteó una estrategia de transición energética de Asturias. Desde el Gobierno del Principado y con el asesoramiento técnico de la Fundación planteamos esta estrategia que se ha definido pues, junto con empresarios, sindicatos, centros tecnológicos, principales empresas del sector. O sea, se abrió un foro de trabajo en el que participaron todos estos agentes y de ese modo, recientemente se ha aprobado esta estrategia de transición energética que estuvo en consulta pública durante el verano. En la estrategia se plantean varios escenarios y el escenario que se ha marcado finalmente como objetivo es el que quiero mostrar aquí, las gráficas, para comprender mejor cuál es el modelo energético por el que se apuesta. Y para ello, he cogido los 3 indicadores que presentaba al inicio, ¿no? En primer lugar, en lo que se refiere a consumo de energía primaria, lo que se pretende es que las energías renovables pasen a ser en 2030, que es pasado mañana, la principal fuente de energía primaria que suministre o que cubra el consumo energético, la demanda energética regional, ¿no?
bajando de manera muy apreciable el peso del carbón. Esto se quiere hacer manteniendo la actividad industrial, o sea, la importancia de la actividad industrial, es decir, la estructura energética por sectores más o menos se mantiene. Es verdad que va a haber una reducción del consumo de energía final por una promoción activa de políticas de eficiencia energética y de ahorro energético. Y en lo que se refiere a la generación de energía eléctrica, el carbón desaparece totalmente de la estructura regional en el año 2030 y es sustituido por energías renovables, fundamentalmente eólica. Ese es el planteamiento que se hace desde el gobierno regional. Para conseguir esto, pues se plantean un ambicioso plan de 63 medidas y estos son algunas cifras objetivo que se plantean, ¿no? Ahorrar el consumo de energía primaria un 26%, que la generación de electricidad sea un 72% de origen renovable, que la aportación de las renovables al final sea un 12% del consumo final, no en el de energía primaria sería la principal. Y luego que sea capaz de apalancar una inversión de 6.500 millones de euros y generar 6.000 empleos netos. Es decir, queremos esos miles de empleos que dependen de la cadena del carbón y que derivado de que se va a cerrar toda esa cadena, se van a destruir. Queremos revertir esa situación y no solamente destruir, sino generar empleo, aprovechando las nuevas oportunidades que nos surgen dentro de esta transición energética. ¿Y qué papel va a jugar la eólica marina dentro de esto? Bueno, pues el papel de la eólica marina entendemos que va a ser uno de los pilares, no va a ser el único, pero sí que va a ser uno de los pilares para conseguir estas cifras tan ambiciosas dentro de la transición. Y para ello, bueno, pues me gustaría contextualizar un poco lo que Rafael ya lo ha explicado al inicio, solamente dar algunas cifras adicionales a lo que ha comentado Rafael. El mercado de las energías renovables marinas es un mercado que está en expansión, en clara expansión. Hay una clara apuesta por parte de la Unión Europea en este mercado. Actualmente hay 25 gigavatios y se ha planteado una estrategia de energías renovables offshore, de modo que en 2050 haya 300 gigavatios y en 2030 60 gigavatios. Pero quizás el dato más, yo creo, más interesante para hacernos una idea de esto, lo que significa, es que las previsiones que maneja la Comisión es que esta capacidad suponga el 30% de la electricidad que se consuma en Europa en 2050. O sea que estamos hablando de una apuesta extraordinaria, ¿no? A nivel nacional, digamos que se están trabajando dos vías. Por un lado, hay dos documentos que están en fase borrador. Está lo que es la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, donde se establece una potencia, de momento en la fase borrador se está hablando de esto, de entre 1 y 3 gigavatios, es decir, lo que se pretende es que esa expansión que va a haber de 25 gigavatios actuales a los 60 gigavatios a 2030, pues que de esos, ¿cuántos son? 35 gigavatios nuevos que se pongan en Europa, pues entre 1 y 3 sean en España. Eso es la pretensión del Gobierno, ¿no? Hay que decir que, como bien apunta Rafael, estos gigavatios serán flotantes, no van a ser fijos como lo que se ha instalado hasta ahora. Y luego tenemos otro documento en fase borrador, que es el POEM, ¿no? Y que, aquí en el POEM por primera vez se incluye la definición de áreas donde se permite, digamos, la instalación de parques eólicos marinos, ¿no? Como vemos un poco, las áreas donde es posible instalar parques eólicos marinos alrededor de la costa de España, no es toda la costa de España, sino que solamente hay unas áreas determinadas, y de resaltar que dentro de esas áreas, pues Asturias sí que, la parte occidental de Asturias, central y occidental de Asturias, sí que hay contempladas áreas, ¿no?
áreas donde se pueden desarrollar parques eólicos marinos. Como digo, esto está en fase de borrador, pero la idea fundamental es que de las 4 zonas, digamos, que tiene España para desarrollar parques eólicos marinos, Asturias está en una, ¿vale? Entonces, sumando todo esto, evidentemente, consideramos que la eólica marina debía estar dentro de la estrategia regional y el peso que le damos, bueno, pues es un peso realmente importante, ¿no? Estimamos, es un objetivo muy ambicioso, de hecho, debo confesar que quizás es el más ambicioso que hay en toda la estrategia, y los hay muy ambiciosos, que es instalar 770 megavatios de eólica marina frente a las costas de Asturias a 2030. De estos 770 se desarrollaría en 2 fases, una primera fase de 100 megavatios que sería con parques eólicos experimentales y luego ya una segunda fase de 670 megavatios que sería ya más una fase más comercial. Esto pues aportaría unos 2.300 gigavatios hora al sistema eléctrico regional, lo cual pues siempre es necesario por el tema de la seguridad y calidad de suministro que mencionaba antes, lo cual sería pues en torno al 18% de la electricidad que se prevé generar en el año 2030. Supondría una reducción de unos 300.000 toneladas de CO2 y estos 2 datos creo que son los más interesantes. Supondría unos 2.000 millones de euros de inversión y además traccionaría empleo en el sector de energía, pero sobre todo, y esto yo creo que es lo más interesante, en el sector industrial. Hay que decir que una de las cosas que sí identificamos dentro de esta documento de transición energética y los escenarios es que va a ser muy difícil el cubrir o el sustituir los empleos del sector energético en el sector energético. Es decir, en el sector energético bueno, pues se van a perder miles de empleos y va a ser difícil generar miles de empleos en el sector energético. Lo que sí es viable es que el sector energético traccione empleo en otros sectores como el industrial o el primario. Y esa es un poco, y esto se ve muy claro en el caso de la eólica marina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos, como mencionaba antes Rafael, tenemos industria ya en Asturias que está generando, digamos, actividad y empleo en eólica marina. Porque una estimación que hemos hecho dentro de la agencia, estimamos que ya hay unas 1.000 personas trabajando, o sea, una cifra redonda, en torno a 1.000 personas trabajando ya en la industria eólica marina en Asturias. Y lo que queremos es reforzar esta industria y que nuevas empresas se sumen para poder generar empleo dentro de esto que, como digo, ya tenemos una demostrada capacidad. He puesto aquí unas fotos de partes que se han fabricado en Asturias de un parque de turbinas eólicas marinas, ¿no? Y quizás la actividad principal pues es la de no solo piezas de transición, sino también de la subestructura que va abajo, ¿no? Bueno, aquí no hay ninguna jacket ni... Y bueno, y destacar también que nuestros astilleros pues ya han fabricado varios barcos, digamos, para parques de mantenimiento para parques eólicos marinos, ¿no? Bueno, yo por terminar, y no sé cuánto tiempo, no sé si me he pasado el tiempo, perdón, por terminar simplemente dejar esos mensajes, es decir, Asturias tenemos que afrontar una transición energética, es una obligación y eso supone también una oportunidad debemos hacerlo de modo que sea una oportunidad para generar empleo y para atraer inversión y para generar actividad en nuestros sectores como el sector industrial. Y también no solamente actividad en el sector industrial, sino también conocimiento, porque ahora mismo va a ser necesario, como bien apuntaba Rafael, para poder desarrollar estos parques eólicos marinos, lo necesario va a ser estudiar el medio en el que se quieren desarrollar esos parques para elegir bien las zonas donde se pueden colocar y además apoyar a través de esos parques experimentales el desarrollo tecnológico, digamos, de nuestra industria, es decir, que nuestras industrias también puedan potenciar sus productos o sus tecnologías y se pueden aplicar dentro de lo que son la eólica marina, ¿no? Hay que decir que en Asturias tenemos
Dentro de no solamente, dentro de la universidad tenemos grupos de investigación, evidentemente tenemos el oceanográfico y adicionalmente a esto, de la parte más científica, dentro de la parte empresarial, pues tenemos empresas que tienen sus unidades de investigación aquí en Asturias, empresas que están trabajando en eólica marina y que ahí pues puede haber una muy interesante sinergia entre lo que es el mundo científico y el mundo empresarial, ¿no? En esta necesidad que vamos a tener de desarrollar estudios y mejorar el conocimiento del medio para poder hacer bien este planteamiento de desarrollo de eólica marina regional. Y nada más. Si hay alguna pregunta, o no sé si lo hacemos en el debate o... Las dos zonas azul oscuro que había en el mapa de Asturias para la posible implantación, entiendo, son las zonas de implantación. ¿A qué se corresponden? Esas zonas son las que se han definido dentro del POEM como zonas donde se pueden instalar parques eólicos marinos. Dentro del POEM se definen dos figuras, digamos. Una figura que la definen como de alto potencial, creo, y otra, no recuerdo el nombre, si uso exclusivo o uso preferente. Uso prioritario, eso, uso prioritario. Y entonces, digamos que las de uso prioritario son donde se recomienda un uso, digamos, de la eólica marina, ¿no? Y en las otras también se facilita, digamos, ese uso, pero compatibilizado con otros usos. Bueno, compatibilizado con otros usos siempre va a ser, pero digamos que las de uso prioritarios son aquellas donde se han definido como las primeras o donde se debe focalizar, digamos, para poder realizar esa instalación. Es la propuesta que se ha planteado desde el POEM. La propuesta que existe aquí en Asturias. ¿Se corresponden, como decía antes Nicolás, a zonas en las que la plataforma empieza a bajar o...? A ver, realmente la definición de esas zonas no se consideró solamente aspectos geográficos, sino también energéticos. Y esas zonas son zonas donde se ha identificado que hay recurso energético suficiente para poder ser aprovechado de una manera viable y que tiene una afección baja con otros usos y que están fuera de las zonas que comentaba antes Rafael, que están protegidas. Y que no se está planteando hacer nada. Y una cuestión mixta, técnica. Los parques eólicos a día de hoy suponen un coste de implantación muy superior a los parques eólicos terrestres. ¿Y qué duración pueden tener o se les calcula? Quiero decir, en resumen, lo que estoy preguntando es por cuánto sale el gigavatio hora puesto en eólica marina. Si es un coste mucho mayor o no que la eólica terrestre. Sí, a ver, a eso realmente todavía no hay respuesta a eso. Quiere decir que no hay respuesta. No hay respuesta por lo siguiente. En lo que es tecnología fija, sí. Pero estos parques no van con tecnología fija, van con tecnología flotante. Ahora mismo, tecnología flotante, solamente hay un parque que esté funcionando, que es el de Kincardine y que son 50 megavatios y que entró en funcionamiento no hace mucho. Hubo otras dos experiencias, pero eran proyectos experimentales de turbinas. Que hubo una cerca de aquí, que fue en Portugal, en el norte de Portugal, que promovió además EDP, que eran 3 máquinas. Pero son proyectos experimentales, que todavía no son proyectos de mercado. Entonces, ahora mismo no están, no son proyectos que estén en el mercado y por tanto no son competitivos con los eólicos de tierra. Otra cosa es los desarrollos que están haciendo en el Mar del Norte, que ahí ya digamos que tienen unos precios competitivos. Pero han experimentado un proceso, digamos, desde que empezaron hace 20 años a instalarse, de una reducción continua del coste, ¿no? El sector se marcó unos objetivos para conseguir generar por debajo de los 10 megavatios hora, 10
euros megavatio hora en 2020 y lo consiguieron. O sea, de hecho, ahora están por debajo de esos valores. O sea, están ya a precio casi, no voy a decir igual que la terrestre, pero están cerca. Vale, muchas gracias. Pues gracias, Indalecio, y pasamos al próximo ponente, que es David Álvarez, de la Universidad de Oviedo, profesor de zoología e investigador, que nos hablará del impacto de la eólica marina en la fauna marina y nos enseñará que no es todo oro lo que luce, ¿no, David? Vamos a ver. Bueno, antes de nada, me habíais dicho que se podía... Es que si me pongo las gafas y me pongo la mascarilla, no, ni os veo a vosotros ni veo los papeles. ¿Puedo quitar la mascarilla? Vale. Incompatibilidades de la presbicia. A ver. Bueno, como comentaba Paola, yo voy a ser un poco el que ponga a lo mejor la nota discordante a mucho de lo que vamos a hablar aquí, aunque como veremos... todo se puede compatibilizar, ¿no? Y para eso yo creo que está la ciencia. Yo creo que en este momento nadie es innegable absolutamente que estamos pasando por un proceso de crisis climática y crisis energética, no solo debido al efecto invernadero, sino porque es evidente, y la industria lo sabe, los primeros, que las energías fósiles actuales, independientemente del papel sobre el cambio climático, se acaban, precisamente porque no son renovables, y el sector evidentemente está buscando otras vías de obtener esa energía y unos rendimientos económicos, cosa que es obvia, ¿no? Pero yo creo que aquí, aparte de hablar de esta crisis climática, que es evidente, estamos ante una crisis que es tan o más importante que la crisis climática, que es la crisis de la biodiversidad. Que no son cosas separadas, sino que evidentemente están muy imbricadas, ¿no? Entonces, hace poco leí una cita que me gustó mucho, que era de Aldo Leopold, que es un pionero de la ecología, que decía que la primera ley del bricolaje es guardar todas las piezas. Es una cosa que parece absurda para los que no estemos en eso, pero todos sabemos que cuando montas un mueble puedes tener todas las piezas, pero si te falta un tornillito el mueble empieza a cojear, y si te faltan 3 tornillitos el mueble se cae, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que lo que estamos viendo es que muchas veces estamos centrando los esfuerzos en una alternativa que es evidente. O sea, hay una crisis climática, una crisis que es necesario abordar y que es necesario sustituir estas fuentes de energía por energías renovables para luchar contra un cambio climático que es evidente. Es evidente, y parece que nos estamos dando cuenta ahora cuando hablamos de la ciencia, porque el problema del cambio climático ya lo lleva hablando la ciencia desde hace más de 50 o 60 años. Parece que ahora nos entra la prisa cuando llevamos 50 años hablando de que era necesaria una transición energética. Como comentó Rafa, aquí tuvimos un proceso de fondos mineros, etcétera, etcétera, que al final el resultado, como podemos ver, es que estamos prácticamente como al principio. Hubo algunos cambios, pero todos estos años, todas esas inversiones, parece que aún seguimos con esa dependencia al carbón que teóricamente nos iba a solucionar todos estos fondos mineros, ¿no? Entonces, yo más o menos quería hablar un poco de esta tasa de biodiversidad, de esta extinción, para que nos pongamos un poco en el marco de cómo es la situación ahora. Esta crisis de biodiversidad es probablemente la más acelerada desde el Cretácico. Se están extinguiendo especies a una tasa sin precedentes, sobre todo por la rapidez. Para que os deis cuenta, más o menos la tasa de extinción es de unas 1000 especies, 1000 veces superior a la que había hace unos 100 o 200 años. Eso equivale a que el proceso de extinción es un proceso natural. Y para que os deis cuenta cómo estamos ahora, se están extinguiendo a un nivel, en 100 años se están extinguiendo lo que se tendrían o lo que se extinguía antes en unos 100.000 años, ¿no? O sea, es una crisis evidente y que, como os decía, está muy relacionada con el cambio climático, porque luchar contra el cambio climático sin luchar contra la crisis de biodiversidad es absurdo. En una parte porque la propia biodiversidad es un tampón que lucha contra el cambio climático. Hace poco salió un trabajo en Science muy curioso en el que hablaba de cómo se había menospreciado muchas veces ese valor de la biodiversidad, por ejemplo, en el caso de los grandes cetáceos, de las ballenas, ¿no?, que están muy afectadas por todo esto que vamos a ver ahora, ¿no? Pero para que os deis cuenta, las ballenas se supone que, con este estudio, que consumían muchísimo más krill del que se había estimado. Y esa se da una paradoja, que es que cuanto más krill consumían, más krill había también. Y más excrementos echaban las ballenas. Parece un absurdo, pero esos excrementos que soltaban las ballenas contribuían a un crecimiento del fitoplancton tan elevado que se cree que cuando había, antes de la caza industrial de ballenas, ese fitoplancton generado por los excrementos de las ballenas contribuía a paliar o a capturar tanto CO2 como gran parte de los sistemas forestales. Siempre hablamos lo comentó Rafa antes, de los árboles, parece que son los que absorben el CO2, cuando el océano es, sin lugar a dudas,
el mayor captador de CO2, ¿no? Entonces, por eso yo creo que cuando hablamos de este tipo de transición energética no debemos olvidar que la instalación de fuentes eólicas, evidentemente, va a contribuir en parte a eso, pero tiene un impacto que es evidente. Es un impacto evidente que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues vamos a situarnos ahora en el Cantábrico, ¿no? El Cantábrico es una zona, como dijo Rafa, difícil para la instalación de parques eólicos por la propia plataforma, por la longitud y el tamaño de la plataforma, y hace que se encarezcan esos proyectos si se ponen a unas profundidades mayores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Reino Unido y los Países Bajos, debido a los estudios que hay, porque aquí el problema que tenemos es ese. Aquí no hay parques, entonces se agarran a eso, a que como no hay parques y no hay estudios, pues entonces podemos ponerlo cuando lo que habría que hacer precisamente es hacer los estudios previos cuando comentabas, por ejemplo, cómo se habían reunido los distintos sectores para establecer esta estrategia eólica, sorprendía que no estuviera el sector implicado en la biodiversidad en esa planificación, ¿no? Como suele pasar muchas veces, ¿no? Bueno, para que os deis cuenta, y os voy a enfocar, aunque me pusieron que era el efecto de las aves marinas, yo creo que aquí las aves marinas son una pieza de ese puzzle de la biodiversidad, junto a otras muchas. O sea, pero para centrar, por ejemplo, en el caso de las aves marinas, lo que nos pasa por aquí, el Cantábrico y el Galicia es un corredor migratorio importantísimo a nivel mundial. Prácticamente la totalidad de las especies de las aves marinas que crían en el norte de Europa pasan por delante de nuestras costas. Y curiosamente, las aves marinas son tan sensibles al viento que le gusta tanto como a las eólicas marinas. O sea, desgraciadamente pasan por los sitios y aprovechan los sitios donde se van a instalar las eólicas. No son tontas, evidentemente un flujo de cola de viento pues hace que la energía que gasten en el proceso de migración sea más baja, con lo cual evidentemente van a pasar por esas zonas. Cuando está haciendo la planificación eólica, lo que vemos que es obvio, ¿dónde se sitúan esos mapas o esas cuadrículas? Pues en aquellas zonas donde la rentabilidad, la frecuencia, la dirección, etcétera, etcétera, del viento es la que va a obtener una mayor rentabilidad a su vez en la generación de energía. ¿Qué pasa? Que cuando se instalan estos parques, los efectos sobre las aves marinas, por ejemplo, luego hablaremos de otros más efectos, o lo dejaremos para después, que estoy hablando rápido para no dejarme nada, ¿no? O no intentar dejarme nada. ¿Qué ocurre? Hay unos efectos directos que conocemos todos, que es unos efectos de colisiones con los parques eólicos, pero aparte hay otros efectos que afectan no solo a las aves marinas, sino a muchas especies migradoras, que es que las aves evitan, un efecto de evitación de esos parques, ¿no? Evitación, salen para afuera, y ¿eso qué implica? Eso implica un mayor gasto energético para las aves marinas y que al final eso contribuya a disminuir o afecta completamente a todo el ecosistema. Para que os dé cuenta, en el caso de las aves marinas, se ha estimado que en los últimos 60 años se han extinguido el 70% desde el año 50 a 2010 de las aves marinas que había en el planeta. Eso equivale a unos 200 millones de ejemplares. 200 millones de ejemplares que, al igual que las ballenas, comen peces, cagan y abonan el mar. De hecho, todo se sabe por la industria del guano, precisamente se aprovecha de eso. Se sabe que las colonias guaneras, pues cuando se pensaba las aves marinas, porque parece una percepción, comen peces, o sea, chungo, ¿no? Cuando lo que se vio es que precisamente comen peces, abonan, y la productividad en las zonas donde hay más consumo de peces, como pasa en el caso de las ballenas, se incrementa, ¿no? Bueno, entonces, a ver cómo se puedo centrar más o menos. Cuando hablamos de los impactos, como bien decías, aquí hay pocos estudios, pero tenemos un reflejo claro que es la eólica terrestre, lo que está sucediendo con la eólica terrestre, ¿no? Entonces estamos hablando de, por una parte, de sustituir esa energía por unas fuentes renovables, cosa que es obvia, pero por otra parte aquí parece que lo que está desarrollando realmente, aunque es muy lícito y muy evidente, es una burbuja eólica y fotovoltaica evidente. Vamos a dar unos datos simplemente. Actualmente, solo en eólica terrestre, hay en Asturias 24 proyectos activos y 50 proyectos en estudio. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Para que os deis cuenta también, ahora actualmente lo que está proyectado solo en el occidente de Asturias y Galicia es probablemente la zona con mayor densidad de energía eólica de toda Europa. Y esto es curioso porque según el Plan Estratégico Nacional de Energía y Clima, ya se estimaba un potencial eólico que ya se ha superado, ya se ha duplicado actualmente. O sea, actualmente ya hay dado permiso para acceso a red a proyectos que representarían 121 gigavatios unidos a los 36 gigavatios actuales. Este número de gigavatios ya es
el doble de lo que estaba previsto en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima para el periodo 2021-2030. ¿Qué problema hay aquí? Pues en la eólica marina yo creo que el problema incluso es mayor porque las probabilidades de control de lo que sucede ahí dentro son incluso mucho menores que los que ocurren en tierra. Una cosa que está claro es que hasta ahora, por ejemplo, esto ya es un poquitín esto, pero yo creo que es una cosa ética y filosófica, incluso la mar era de los pocos territorios libres o más o menos públicos, entre comillas, que teníamos, ¿no? La implantación de la eólica marina va a suponer una cosa evidente, que es la privatización del mar, la parcelación del mar para tener una industria en la que las posibilidades o las probabilidades de que entremos investigadores o entre personal a ver lo que realmente sucede ahí, pues van a ser muy limitadas. Van a ser limitadas porque es una zona de seguridad en la que no va a entrar cualquiera. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se hacen estos estudios, normalmente los estudios de impacto en el que tendrían que estudiar, pues evidentemente, dónde se pueden colocar o dónde no se pueden colocar, no solo basándose en el potencial eléctrico, sino en los problemas que va a tener en el ecosistema. Esto ya parte de base de la ley ambiental, de la ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, que curiosamente dice que los estudios tanto de instalación como de control de lo que sucede ahí dentro son contratados por la empresa instaladora. Eso ya de mano y de facto está vulnerando el principio de independencia. O sea, yo en el momento que soy una empresa, y eso lo sabemos todos porque conocemos 1000 casos, que yo contrato un lugar, quiero instalar aquí mi parque eólico y contrato una empresa para que me lo haga, evidentemente la empresa es la que paga y la que, si a lo mejor no les gusta lo que haces, no te van a contratar. Entonces yo creo que una cosa es, de una vez que realmente haya una evaluación independiente de esto, probablemente implicaría un cambio legislativo de gran calado, para que a la hora de establecer este tipo de parques o este tipo de zonificaciones hubiera una evaluación independiente por investigadores, lo que sea, que sean ajenos a esta industria, y de esa forma eso ya te permitiría fiarte, entre comillas, un poco más de lo que sucede. Porque lo que se está viendo, por ejemplo, en el caso de las aves marinas, como os decía, aves marinas, cetáceos, hay especies en peligro de extinción que usan este corredor. Los impactos obvios son muchos. Primero, están subestimados en muchas casas, como ocurre en los eólicos terrestres. Los estudios que hay básicamente se basan en estudios de migración diurna y desde costa, porque los trabajos en exterior son mucho más difíciles de hacer. Cuando se compara lo que sucede, lo que se ve desde costa con lo que está pasando fuera, se ve que los flujos de migraciones son hasta 10 o 12 veces mayores. Para que os hagáis un estudio que hicimos, por ejemplo, en el Prestige, que nos acordamos todos, nosotros calculamos, hicimos unos modelos para estimar cuál había sido la mortalidad de aves marinas en el Prestige en relación a las aves que se habían recogido aquí, que en teoría es la cifra que se usa normalmente para estimar la mortalidad. Pues en nuestros modelos salía prácticamente 20 veces superior a la que se había registrado. ¿Qué ocurre en el caso de las aves? ¿Qué impactos puede tener la eólica marina? Como os decía, colisiones, puede tener desvíos en las rutas migratorias. Daros cuenta que las eólicas marinas van a ser una discoteca flotante, van a estar llenas de luces por todos lados, lógicamente, para evitar impactos, que tienen un efecto de atracción sobre aves, no solo marinas, sino terrestres. El flujo de aves terrestres, que no se contabiliza, migradoras, Paola lo sabe, que trabajan cosas de estas, que cruzan el mar hacia aquí, por estudios de radar y por estudios de GPS se ha estimado en 130 millones de aves terrestres que cruzan el Golfo de Vizcaya en dirección al Cantábrico. Todo esto es preocupante, y es muy preocupante, y yo creo, ya lo hablaremos luego en el debate, que tendría que implicarse en estos planes estratégicos realmente a investigadores que estén trabajando con esto, a sectores sociales y, evidentemente, no olvidarnos, yo creo que es lo que me gustaría, luego ya lo podremos hablar en el debate, que no podemos hacer el mueble si nos faltan piezas. Si nos centramos solo en la crisis climática y no nos centramos en la crisis de biodiversidad, mal vamos. Lo estamos viendo ahora, y ya con esto acabo. Acabamos de pasar estamos pasando una pandemia en la que parece que se acuerda la gente de los biólogos y de los que hacen las vacunas en el momento que pasa. Ahora ya nos olvidamos todos. Una de las cosas que decían los científicos cuando ocurrió la pandemia es que más importante que las vacunas es el papel tampón que tiene la biodiversidad para evitar, entre otras cosas, la zoonosis y la transmisión de patógenos al ser humano. Si estamos ahora y estamos hablando y estamos obviando esto, nos vamos a pegar un tiro en el pie. Si estamos reduciendo la biodiversidad
a costa de un beneficio energético, probablemente esa captación de carbono que tengamos de CO2, esa captación natural del océano, vaya a incrementar incluso, o sea, a lo mejor lo que obtenemos aquí por la energía eléctrica y por reducción de emisiones, lo vamos a aumentar por pérdidas de captación natural de CO2, ¿no? Entonces yo creo que eso se abrirá luego en el debate y veremos lo que hay ahora, pero yo creo que eso que tendríamos que tener un poco en cuenta a los científicos, no solo cuando suenan las alarmas. Y solo repito eso, el cambio climático ya se viene avisando de hace más de 50 años. Ahora nos entra la prisa, porque hay pasta, entre otras cosas, no nos vamos a negar. Y yo creo que ahora podríamos, antes de empezar a esto, pausarnos, esperar y utilizar una cosa que en ciencia y en todo se utiliza mucho, que se llama el principio de precaución. El principio de precaución simplemente dice que si tenemos evidencias o indicios de que una determinada infraestructura, una determinada actuación puede tener efectos nocivos tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud humana, aunque no tengamos pruebas científicas inapelables, es necesario tomar esa precaución para evitar lo que pueda ocurrir, porque luego si pasa no tenemos marcha atrás. Entonces, yo creo que lo demás, si queréis, lo podemos hablar, son muchísimas cosas y tampoco. Lucía, por ejemplo, hablar de una cosa de la zonificación que yo iba a poner, porque la zonificación que pusiste ahí en el mapa, curiosamente, no coincide con la zonificación que me llegó a mí desde el propio Ministerio, en la que se plantea instalar aquí plataformas a menos de 12 millas. O sea, el mapa ese parecía que estaba todo a 200 y no es real. Bueno, yo creo que te lo va a decir Lucía ahora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, David. Quédate ahí por si hay alguna pregunta. Hago yo una muy rápida. Quería preguntarte si de las soluciones que proponen para mitigar los impactos sobre la bifauna terrestre se podrían adoptar también por la Marina, por ejemplo, como apagar las aspas en los momentos de pico de migración, y piensas que esto podía funcionar o no. A ver, dos cosas. Primero, lo que se hizo, lo que está diciendo que o sea, el espejo que tenemos que mirarnos en la eólica terrestre, lo que pasa, ¿no? Y hay un dilema. Hay un dilema que es el que te decía antes. Primero, la falta de independencia, en la que yo, si tengo una empresa contratada que me va a decir cuándo apague, y me dice, oye, como me digas muchas veces, no saco pasta, no apago. Porque eso pasa y se sabe. Luego, yo creo que más que evitar eso, lo que habría que hacer es buscar zonas, las zonas que menor impacto tienen. No basarse solo en las zonas en las que evidentemente, lógicamente, si soy una empresa y busco una eólica marina, lo que voy a buscar es el sitio donde más viento tenga, más rentabilidad. Pero yo creo que hay que tener muy en cuenta eso. Y una cosa de la que se habla poco en la transición energética, yo creo que además es una cosa que es puramente lógica. Cuando estamos hablando de crecer, de crecimiento. O sea, parece que la intención nuestra es, si antes consumíamos esto con carbón, ahora vamos a sustituir toda esta fuente de energía por eólica. Yo creo que es un error. Creo que estamos hablando de crecer indefinidamente en un planeta que es definido y limitado. O sea, eso ya parte de un error de base. Entonces, probablemente, yo creo que, independientemente de que es lógico y obvio que tenemos que cambiar nuestro consumo energético en las fuentes de energía, tenemos que pensar ya de una vez por todas en reducir nuestro consumo eléctrico. Y eso parece que que se está obviando. O sea, utilizar, bueno, eso ya se habló, muchos científicos lo hablaron de eso, seguimos utilizando la moneda del PIB como indicador de crecimiento, y el PIB es nada más que una medida, pero que probablemente no sea real, porque no se puede. Tú cuando ves a un político decir que vamos a recuperar la senda del crecimiento y a crecer un 2 o un 3%, no se puede crecer. Un árbol no puede crecer hasta el infinito, está limitado. Nosotros no podemos crecer, vivimos en un planeta finito en el que las cosas se acaban. Y la eólica, otra cosa es esa. La eólica, por ejemplo, estamos hablando de reducción de huella de carbono, pero no debemos olvidar que los procesos de fabricación de todas estas infraestructuras tienen un consumo que habrá que descontar a los beneficios que saquemos. O sea, toda la generación, colocación, transporte, etcétera, etcétera, de todo este tipo de infraestructuras consume CO2. O sea, esa huella tenemos que retirar. No hablemos solo de beneficios netos en CO2, porque hay muchas sumas y restas que hacer. Muchas gracias, David, por tu intervención, y ahora invito a hablar a Cristina Cervera Núñez, que es investigadora del Instituto Oceanográfico Español de Oceanografía en Madrid, y le agradecemos muchísimo por haberse desplazado hasta aquí para estar con nosotros. Nos hablará del análisis prospectivo de los impactos ambientales de la eólica marina flotante y de un proyecto que están desarrollando en Madrid. Muchas gracias, Cristina.
Bueno, antes que nada agradecer enormemente la invitación para participar en esta estupenda iniciativa. Yo veo que ya hemos hablado más o menos de lo que se pueden llamar los dos extremos, la biodiversidad y el desarrollo de la energía eólica. Creo que mi presentación va a estar más centrada en la interacción entre estas dos perspectivas. Rafa ya... ¿Así? ¿Mejor? Rafa ya ha mencionado en su introducción la planificación espacial marítima y la economía azul. Estos son dos conceptos que van muy de la mano, sobre todo si queremos una economía azul sostenible. Y entonces yo voy a hablar de un estudio que estamos realizando, no está terminado, pero estamos realizando ahora mismo en un proyecto de planificación espacial marina transfronterizo, en este caso es en el Mediterráneo, pero muchos de sus resultados pueden ser extrapolables. Vale. La planificación espacial marina, si bien hay países que llevan años desarrollándolas en Europa, viene definitivamente por la aprobación de la Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo en 2014. Esta directiva obliga a todos los Estados miembros costeros a desarrollar sus planes marítimos y no establece una financiación específica, pero lo que hace es que a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca financia proyectos transfronterizos pilotos. Estos proyectos tienen dos objetivos primordiales. Uno es el desarrollo de capacidades, metodologías y guías de buenas prácticas para facilitar esa implementación de la directiva, y otra, el promover la cooperación entre los Estados miembros, porque por mucho que queramos dibujar fronteras al mar, ya sabemos que no las tiene. La tarea específica de la que os quiero hablar es una que estamos desarrollando entre los socios franceses y los españoles. Está definida en el Golfo de León y se desarrolla básicamente en tres subtareas. La primera es una síntesis de conocimientos sobre aves marinas, tortugas marinas y cetáceos. La segunda es también una síntesis de conocimiento, pero en este caso entre las interacciones de esos componentes ecológicos con la eólica marina flotante. Y la tercera es la evaluación de los efectos que tiene la contaminación acústica causada por el transporte marítimo. Y también vamos a intentar hacer un análisis prospectivo también para ver cómo puede ser la afección a nivel de ruido también de estos parques eólicos marinos. Por ponernos un poquito en contexto, Francia, por su lado, tiene 3 proyectos pilotos para establecerlos en 2023 de eólica marina flotante y otros 2 proyectos a escala comercial en debate público ahora mismo. Por otro lado, nosotros en España ya esta imagen se ha visto ya. Este es un área en el marco de los planes de ordenación del espacio marítimo se han definido zonas de uso prioritario, zonas de alto potencial para diferentes actividades, entre ellas la eólica marina, y en el Golfo de León tenemos esta zona de uso prioritario para energía eólica marina. Simplemente recalcar que estas áreas no implican que todo eso vaya a ser parque eólico marino. O sea, al final todos los proyectos tienen que pasar por su proceso de autorización, su evaluación de impacto ambiental y todo su proceso. Además, estas áreas están ahora mismo siendo revisadas con todas las alegaciones que han sido recibidas en los procesos de consulta pública de los planes. Volviendo al caso de estudio del proyecto. El objetivo de este caso de estudio es, ya que efectivamente no tenemos estos aerogeneradores implantados en nuestras aguas, con lo cual no podemos evaluar empíricamente el impacto que tienen, vamos a intentar hacer pues eso, un análisis prospectivo de cuál puede ser el impacto. Analizando, evaluando las interacciones entre las actividades. En actividades tenemos que englobar en la construcción de los aerogeneradores, el funcionamiento de los aerogeneradores y su decomisión, las presiones que estas actividades van a generar y cuáles van a ser los receptores. Los receptores son las especies, los grupos de especies, los hábitats. Entonces, esta tarea ha sido diseñada por nuestros colegas franceses de la Oficina Francesa de la Biodiversidad y de France Energy Marines,
y ellos diseñaron una serie de reuniones técnicas entre expertos franceses y españoles para ir definiendo esta metodología. A nivel transfronterizo, obviamente la temática que estamos tratando es la de cetáceos y tortuga marina y aves y murciélagos, porque al final son los componentes ecológicos móviles. La primera reunión la tuvimos en junio para la definición de estos receptores, la segunda en septiembre, la tercera las tuvimos el mes pasado, en la que ya se empezó a hacer la evaluación entre las interacciones de las presiones y los receptores, y las cuartas y últimas ya las tenemos la semana que viene y la siguiente. La primera reunión, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros expertos son expertos en sus diferentes materias, en cetáceos, en tortugas, pero no son expertos en cómo funciona una infraestructura de generación de eólica marina, ¿no? Entonces se les presentó las diferentes tipologías que van a ir, en este caso, en la parte francesa, porque en España no se sabe, pero estas son los tres diferentes tipos de energía de infraestructura de eólica marina flotante que se van a instalar. Obviamente hay que tener en cuenta que la energía generada va a tener que ser evacuada a tierra y que el cable ese tiene cierta parte flotante, cierta parte que va enterrada. Todo esto se tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar efectos, por ejemplo, en ecosistemas bentónicos. Pero es que además, aunque sean flotantes, van anclados al suelo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y esto que muchas veces se olvida en las evaluaciones, y es que a cierta distancia de costa se va a necesitar instalar una subestación de transformación eléctrica. Esta subestación, además, si no me equivoco, siempre es pivotante, no puede ser flotante, siempre va a ir anclada tradicionalmente al suelo. Entonces, después de darle esa información de base, se les presentó una lista de los llamados receptores, que son pues esas especies que van a recibir esas presiones de las infraestructuras. Se las clasificó en especies comunes, especies ocasionales, etcétera. Se les pidió, por favor, que validaran esta lista, que indicaran si hacían falta especies, si sobraban especies, si había algunas menos relevantes, más relevantes, etcétera. La segunda reunión, después de haber procesado esta información, pues se les pidió que validaran la lista final y, bueno, se le hizo ciertas preguntas específicas, si había habido alguna contradicción entre ciertos expertos, si se podrían agrupar ciertas especies que a lo mejor reaccionaban de una manera similar a ciertas presiones, etc. Y el siguiente paso fue, con esta lista de receptores, identificar las interacciones con las diferentes presiones biológicas, presiones químicas, presiones físicas, todo tipo de presiones que se pueden dar derivadas de esta actividad. Además, se les daba la posibilidad de ellos caracterizar o dar más detalles sobre una interacción en particular, porque pensaran que una especie en particular era más sensible o menos a una presión en concreto, ¿no? La tercera reunión, que fue la última que tuvimos hace un par de semanas, ya se les presentó la metodología de evaluación de estas presiones. Esta metodología se basa en 3 puntuaciones, básicamente. Es la sensibilidad del receptor ecológico a una presión en concreto, el conocimiento que el experto en específico tenga de esa interacción entre la presión y el receptor, y el valor ecológico que este receptor tenga para el buen estado ecológico del ecosistema marino. Después de esta reunión se les ha mandado un Excel para que ellos desarrollen este análisis, donde pueden evaluar cada interacción, y ya en la siguiente reunión los resultados serán discutidos. Bueno, pues eso, próximamente tenemos la siguiente reunión para cetáceos y tortugas marinas el 18, la semana que viene, y el 24 de noviembre para aves marinas y murciélagos. Se validarán los resultados y se discutirá sobre el método. Además, la idea es hacer un taller final para la difusión de los resultados con las autoridades competentes en planificación espacial marina. En este taller vamos a intentar también dar respuesta a la pregunta de cuál es la mejor forma de transmitir estos datos a las autoridades competentes para que tomen decisiones informadas. O sea, cuál es la mejor forma de transmitir esta información.
Y creo que esto es todo por mi parte. Para saber, bueno, para los resultados finales y tal, os recomiendo que sigan las redes sociales y así estáis al tanto de los resultados. Y nada. Muchas gracias, Cristina. ¿Hay alguna pregunta para ella? Tengo yo una muy breve, si no hay nadie más, que quería preguntarte. Entonces, la fuente de ruido que pueden producir estas instalaciones es también en el agua, no es solo en el aire. O sea que si el impacto es sobre los cetáceos, imagino que se produzca mucho ruido abajo, ¿no? La idea, de hecho esa tarea la llevamos desde el IEO, pero la idea era el poder... de hecho, fondear un hidrófono en los parques eólicos piloto que tiene Francia. El problema es que por la escala de tiempo y el proyecto, eso no se va a poder hacer, porque no vamos a poder tomar los datos. Sin embargo, sí que nuestro experto va a intentar hacer una aproximación a lo que podría ser la distribución del ruido generado por esas instalaciones en el agua. Pero todavía eso está por desarrollo todavía. Sí, que yo creo que sea muy importante porque los organismos marinos utilizan el sonido no solo para comunicar, sino para moverse. O sea, que podrían tener afecciones en sus movimientos. Sí. Y por eso... David. Lo estaba hablando ahora con Lucía también. En el caso de los eólicos, un impacto que tampoco se mira, como bien decías, hay un cableado. Y vamos, yo leí algún trabajo sobre los efectos que puede tener ese cableado en la generación de campos magnéticos, que a su vez interfieran en especies diadromas como salmones o como anguilas, por ejemplo, que sí que hay efectos constatados en peces. Si vais a mirar o se está mirando, ¿conoces algo que haya sobre Efectivamente hay un par de estudios que indican que puede haber ciertos efectos en cambios de comportamiento, incluso en tortugas. Algún experto nos ha dicho que en tortugas puede afectarle los campos electromagnéticos. Pero venimos a lo mismo, no hay mucho dato empírico. Pero como tú bien dices, el criterio de precaución está también para algo. Sí. Hola, yo solo te quería preguntar, ¿por qué no se han tenido en cuenta los peces? Pues precisamente, como ya te digo, efectivamente sí que hay estudios de cómo afecta, porque claro, un impacto sobre el sector pesquero es el propio que te quitan el espacio de la pesca, pero otro impacto es en el recurso pesquero, claro, efectivamente. Pues sinceramente hay estudios, pero hay pocos, o sea, no hay muchos, como dice Cristina, no hay muchos proyectos, hay unos cuantos proyectos europeos que se llevan desarrollando desde hace muchos años y donde el principal impacto con la pesca se supone que es la interacción por el espacio, pero en ningún proyecto de esos se ha identificado como un impacto significativo la interacción que puede tener del ruido submarino. Es verdad, y esto hay que reconocerlo, que el estudio del ruido submarino es una línea de investigación incipiente en todo el mundo y por lo tanto nos falta mucha información, pero de todos hay un par de guías, vamos, de resúmenes, hay una guía, vamos, un informe de la Unión Europea donde se recogen los resultados de esos proyectos y en ningún caso se identifica como que haya un impacto negativo alto en ninguno de esos proyectos, lo cual al final no quiere decir que no exista, pero por lo menos no hay evidencias empíricas, como decía Cristina, de un impacto elevado. Y además, solo por añadir una cosa, que claro, los pocos estudios que hay están hechos basándose en el impacto de eólica pivotante, no flotante. O sea, el cambio es bastante drástico porque en la flotante no tenemos infraestructura bajo agua, donde que quizás, bueno, se habla también del efecto de este arrecife, porque pueden crecer animales ventanales. Eso en la flotante igual no se da tanto. Entonces, es algo que se tiene que ir estudiando. Es que no he encontrado mucho, la verdad. Cristina, creo que yo también que haya que seguir investigando porque el sonido se propaga muy bien en el agua y más que en el aire, o sea que es importante. Y quería invitar ahora a Lucía García
perdonad, no traje las gafas Flores, sí, que es del Centro de Experimentación Pesquera de Asturias, que nos hablará precisamente de este impacto sobre la pesca. Muchas gracias. Yo tengo que quitar también la... Bueno, yo quería también agradecer la oportunidad de poder presentar aquí, hacer una pequeña presentación para bueno, hablar de un tema que es muy obvio, y es que en toda esta zona, en todo el espacio pesquero está, o sea, quiero decir, toda la plataforma continental, incluso parte del talud, conforma el espacio pesquero en el que faena una flota muy importante. Por eso queríamos resaltar un poco en esta presentación la importancia de la actividad pesquera ante este nuevo reto de la eólica marina. Simplemente os voy a dar, pues, bueno, una cosa muy general para que luego, si queréis, entremos más en debate posteriormente, ¿no? La importancia de la pesca, bueno, desde luego es un sector primario, pero porque constituye básicamente una fuente de alimentos, pero también de empleo y renta, y es especialmente importante en las comunidades costeras. En las comunidades costeras, que además donde es también un factor, tiene un factor cultural y de identidad fundamental en estas comunidades. Entonces, en toda esta parte del caladero, digamos, de pesca, es el caladero Cantábrico y Noroeste, que se denomina así, hay actualmente más de 4.500 buques en activo, de distintos tamaños y de distintas procedencias, y entre las comunidades que ya veremos más adelante, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Pero además, esos 4.500 buques en activo tienen unos más de 12.000 pescadores de forma indirecta, empleos directos, pero es que indirectos tienen más de 48.000 puestos de trabajo en tierra para proporcionar no solo alimentos, sino también empleo y fijación de población en estos municipios costeros, que es tan importante, ¿no? La pesca en este caladero es básicamente artesanal. Esto quiere decir que en todo el caladero de esos 4.500 buques, la pesca costera es la principal usuaria de ese espacio y también en el que operan otros muchos usos, ¿no? Como veremos también más adelante. Pero que digamos que la pesca artesanal es la gran desconocida porque son barcos muy pequeños, actúan más cerca de la costa, principalmente su actividad, y no tienen un seguimiento como las grandes flotas ni las grandes pesquerías ha tenido tradicionalmente en conocimiento científico e incluso también de gestión, ¿no? En concreto, en la flota artesanal de Asturias hemos ya avanzado en los últimos años en el conocimiento un poco más a fondo de su situación. Y aunque se sabe que solo aporta 1/3 de la producción pesquera regional, representa, sin embargo, una parte muy importante del empleo y del valor añadido bruto, y tiene efectos también luego multiplicadores sobre el empleo y la renta. Solo para que tengáis una idea de lo que estamos hablando, la pesca subastada en Asturias en 2020, en total de Asturias, supuso unas 30.000 toneladas en 2020 con un valor de 65 millones de euros. Como dije antes, la flota pesquera que faena en todo el caladero Cantábrico y Noroeste está formada por estos barcos, 4.500 barcos, que están distribuidos en las comunidades autónomas de Cantabria, Galicia y País Vasco y el Principado de Asturias de la manera que se indicó aquí. No sé si esto es así. Estas son las de Asturias, que solo es el 5% de los barcos. Galicia tiene aquí el 88%, pero si os fijáis en este artes menores de Cantábrico significa, básicamente es casi toda lo que se considera la flota pesquera artesanal. Son barcos menores de 12 metros y es el 90% de la flota del caladero. Son barcos que, aunque son pequeños, tienen a lo mejor entre 2 y 3 personas cada uno, faenan al día, pero bueno, tienen esa importancia tan relevante que os digo para las comunidades costeras y para el empleo y el desarrollo de estas comunidades. Por otra parte, aparte de... Bueno, la flota pesquera es artesanal que hablamos, es el mismo porcentaje más o menos del 90% se puede aplicar a Asturias. Es
es cerca del 90% también en las artes menores, ¿no? Y quería también poneros en la importancia que tiene también la variabilidad de oficios de pesca que se realizan por este tipo de flota, que según mira la época del año, según la especie objetivo, en Asturias, solamente en Asturias se han identificado 21 oficios de pesca de los pescadores artesanales. Estos oficios de pesca, según la especie objetivo y la época del año, van variando y por lo tanto su espacio pesquero y su zona de pesca va variando también en función de esas necesidades. Y por lo tanto hemos identificado también 226 caladeros de pesca frente a las costas asturianas, solo frente a las costas asturianas. Esto quiere decir zonas identificadas por los pescadores tradicionalmente, se ha consultado muchos de ellos a lo largo de muchos años, que combinan pues, especies objetivo, las artes que se utilizan y la zona donde están, ¿no? Los hay y como podéis observar, pues el espacio pesquero es muy grande y la flota faena en todo ese espacio. Y luego viene el plan de ordenación del espacio marítimo, que establece estas zonas que ya se comentaron de uso prioritario y de alto potencial, y hay de todo, hay para la biodiversidad, la navegación, la energía eólica, el patrimonio natural, cultural, la actividad portuaria, la acuicultura marina, la investigación, pero la pesca no aparece. Y la cantidad de polígonos que hay ahí afectan todos y cada uno de ellos a alguna parte del sector pesquero, sino a todas. Particularmente, si ponemos, esto es la parte digamos, de ese caladero que corresponde a Frente Asturias, ¿no? En el fondo hemos puesto los caladeros que nosotros hemos identificado de pesca y ahí están los polígonos solamente de la eólica marina. Yo creo que no hace falta, no sobran las palabras, o sea, es imposible que no haya aquí un conflicto en el uso de esos espacios, particularmente porque bueno, los que están en azul y en morado, digamos, son los que aparecen en el POEM. Los otros son otras propuestas que hay en Asturias, a nosotros nos ha llegado así, que amplían y modifican mucho los que aparecen en el POEM, que no sé muy bien cuál es la causa de esta diversidad, que esto genera también mucha inseguridad, porque no sabemos muy bien a qué atenernos. Como se observa, hemos puesto una línea, la línea base de aguas interiores es la línea negra de más abajo, que es la línea de costa, digamos a partir de la cual hacia adentro serían las aguas interiores, hacia afuera serían las aguas del mar territorial. Y la otra línea paralela son a 12 millas, que es básicamente donde la pesca, la costera artesanal tiene su principal actividad, aunque como se ven por los caladeros, la pesca en general ocupa mucho más espacio. Estos polígonos entran en mucho, quiero decir, conflicto, y con esa actividad pesquera y sobre todo artesanal, que es la que lleva mayor número de embarcaciones y mayor número de oficios, ¿no? Con lo cual, bueno, también queremos reflejar en estas otras diapositivas cómo, por ejemplo, estos son los espacios marinos protegidos. La actividad pesquera ya está condicionada en el momento actual por muchas otras cosas, aparte de los potenciales usos que hay en el futuro del espacio marino. Estos son espacios marinos protegidos. Sobre el espacio pesquero asturiano, esto ya ocupa muchísimo, tanto en costa, que sería lo que más afectaría a la pesca costera, pero entre el cañón de Amilés, el cachucho, los ligs, las cepas, yo sé que está ya muy condicionada. La gestión de la pesca también, que no solamente es un espacio pesquero abierto para que todo el mundo pesque en cualquier momento y hubo conflictos históricamente entre flotas por el uso de algunos recursos que dio lugar a una complejísima digamos, gestión
del espacio pesquero a través de vedas permanentes y vedas permanentes y temporales para intentar evitar a veces estos conflictos o a veces simplemente por el hecho de que existen espacios protegidos, otro tipo de... En el verde ponemos todas las, digamos, espacios que están también afectados por algún tipo de gestión de vedas en este sentido. Y aunque, bueno, aquí os hemos puesto, porque esos son, digamos, zonas sobre el espacio, ¿no? Pero, ¿cuál es la actividad que se genera cuando no la sabemos? Como decía antes Rafa, si no tenemos unos registros de buques y solo se tiene oficialmente, el Ministerio solo cuenta con ellos en los barcos de más de 14 metros, creo que es eslora, que no son, son muy pocos barcos en el total de barcos que están faenando, sobre todo aquí en Asturias. Entonces, como nosotros acceso a esa información, el Ministerio no la ofrece de manera muy fácil, nosotros no la tenemos. Sin embargo, hemos ido a otras fuentes, como es el Global Fish Watch, que está en abierto y que se puede usar los datos ICE de los buques, y además no de todos los buques que tengan ICE, pero además tiene un algoritmo o utilizan un algoritmo que diferencia entre los barcos pesqueros y los de navegación. Con lo cual, bueno, es una forma de poder acercarse a la intensidad de pesca que hay en esta zona. Y con esto hemos hecho hemos reflejado aquí, como veáis, la actividad pesquera en los puntos verdes. Esta también es muy evidente, o sea, es muy intensa la actividad pesquera en esta zona. Por ejemplo, eso era para todos los barcos y todas las artes que hemos localizado en este Global Fish Watch. Pero para solo los barcos españoles de arrastre, estas son las zonas de actividad de la pesca de arrastre. También está afectada. Hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa muy importante, y ya enlazando con lo último que decíais vosotros, ¿no? Una de las especies que preocupa, y además porque tiene mucha importancia económica en el Principado de Asturias, es el bonito del norte. Es una especie también que migra, que se mueve, que es pelágica y se anda moviendo. Y con estos mismos datos ICE, nosotros hicimos un análisis ya solo de la flota de los barcos con puerto base en Asturias, que pescaban además bonito. Hicimos también este gráfico, como podéis ver. También son zonas por las que el bonito, se pesca bonito, vaya, porque esa es intensidad de pesca, no es que simplemente pasen los barcos. Así que bueno, como para centrar un poco ya el tema y dejar el debate aquí, solamente queríamos resaltar la importancia de los pescadores como parte integrante de este socioecosistema marino, desde hace siglos. Y que, por tanto, se deben tener en cuenta como actores participativos en cualquier decisión que afecte a su actividad y su modo de vida. Que la pesca es una actividad que se desarrolla en todo este espacio pesquero, en toda esta plataforma, con mayor o menor intensidad según la especie objetivo y según la época del año. Por lo tanto, bueno, ha de buscarse siempre un menor impacto posible con la afección a otras actividades. Y luego que hay que incorporar conocimiento sobre la pesca costera artesanal en el desarrollo de los planes como el POEM y tal, que no tienen esta información porque es mayoritaria y porque es muy importante para las comunidades como Asturias, por ejemplo. En los mismos POEM, lo que se pide, digamos, desde el sector pesquero, es que la pesca sea... es una evidencia que es un uso que ya existe y que existe desde hace mucho tiempo y que debe prevalecer sobre los usos futuros, por lo menos que en el sentido de que se tenga suficientemente en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, pues eso, ese establecimiento de zonas de uso prioritario de otras actividades y que no aparezca ninguna la pesca, no, bueno, es bastante chocante. En las zonas donde esa actividad sea muy intensa o se pueda demostrar que es media o alta o muy alta, debería de ser también uso prioritario la pesca. Y por supuesto que son necesarios estudios
sobre el efecto del desarrollo, no tanto sobre solamente el ecosistema en general, sino también sobre la afección a las especies de interés pesquero. Y nada más, si que tenéis alguna pregunta. Una puntualización nada más. Cuando ponías el mapa de zonificación de zonas de áreas protegidas que había y tal, yo creo que es una diferencia muy gorda respecto a lo de las parcelas. Date cuenta que como en las áreas protegidas tal se puede plantear pues ciertas épocas, ciertos momentos en que se pueda pescar o no, a lo mejor. En el caso de la eólica no te va a pasar. Date cuenta que en el caso de la eólica, cuando no, o sea, por una pura cuestión de seguridad, date cuenta que en el momento que plantees unas parcelas con unos parques eólicos no te vas a poder acercar. Ya, bueno, sí o sí. Eso lo podemos hablar luego, porque además hay un efecto evidente. Vale, si ocurre eso, Vale. si ocurre eso, no solamente hay una afección por el hecho de que, como hablabas antes, ¿no? Que hay unos ruidos, que hay no sé qué. Es que además, si excluyes de esa zona la pesca, la gente que estaba pescando en esa zona va a ir a pescar en otras, va a desplazarse, no va a desaparecer en principio, va a aumentar el esfuerzo en otras zonas que ya están también siendo pescadas por otras personas o por ellas mismas en otras épocas, en fin. Quiero decir que todo esto genera una cadena y una cosa que de creo efectos. que, aunque no sea exactamente eso, una cosa que creo que se nos olvidó comentar a todos es que evidentemente aquí también hay un efecto para el tráfico marino de mercancías. O sea, no podemos olvidar que las zonas, sobre todo en zonas de Galicia, es una de las zonas de mayor tránsito de mercancías, de petroleros, de buques quimiqueros y todo. El Prestige está ahí y poner setitas en el mar, o sea, la probabilidad de que haya un castañazo aumenta exponencialmente. Eso es algo que no se puede obviar con los efectos, no solo ecosistémicos, sino de todo que puede tener. Corredores para este tipo de... Luego lo podemos hablar ahí.